Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Nieves y esto es Mimando a mi mascota. Y hoy os voy a hablar del celo en las perras. ¿Cuándo se da el primer celo? ¿Cada cuánto se produce? ¿Qué fases tiene? ¿Qué debéis hacer? ¿Queréis saber todo esto? Bueno, pues quedaros en el vídeo. La primera pregunta más frecuente cuando tenéis una nueva perrita en casa es saber cuándo le va a venir el primer celo. Tiene una respuesta bastante relativa y no podemos daros una edad determinada. En perritas de raza pequeña, el celo va a venir antes que en perras de raza grande o gigante. Se ha observado que existen factores ambientales y que en los meses de primavera y verano salen más perritas en celo que en los meses fríos. Tenemos que tener en cuenta otra condición que se da, que es el celo silencioso. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ello. Es que en el primer celo de las perritas a veces no vemos ningún síntoma y pasa totalmente desapercibido para el propietario. En estos casos lo que ya vemos es el segundo celo. Cuando vemos los primeros síntomas de celo, de repente nos encontramos que la perrita ya tiene un año o un año y pocos meses. Vale, eso es porque estamos viendo ya el segundo celo y el primero fue un celo silencioso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si ha pasado año y medio y aún no hemos visto ningún celo, eso sí que puede ser algo patológico y nuestra perrita puede estar teniendo algún desajuste hormonal del aparato reproductor, por lo que en esos casos sí que sería conveniente preocuparnos un poquito y consultarlo con nuestro vete. Y la siguiente pregunta que viene a continuación en todos vosotros es: ¿y cada cuánto va a tener el celo mi perrita? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que las repeticiones del celo, cada ciclo, en las perras es muy variable y varía desde los 6 meses hasta en perritas que les viene una única vez al año. No pasa absolutamente nada. Lo que sí que tenemos que tener muy presente es que las perras son muy regulares en sus ciclos y que una perra que le viene cada 6 meses siempre le debería venir cada 6 meses, y si le viene el celo una vez al año, siempre una vez al año. Si observáis un cambio de esta frecuencia o una irregularidad, sí que deberíais consultar con vuestro vete. Una aclaración que me gustaría hacer un poquito a título personal y para que también vosotros aprendáis y no lo confundáis es que el celo no es lo mismo que la regla. La regla en las mujeres es totalmente lo contrario al celo en las perras. De hecho, regla solo tienen las mujeres y los primates. El resto de animales no tienen la regla, la menstruación. La menstruación es el momento en que nuestro cuerpo, el de la mujer, se renueva. Es un periodo en el que no es fértil normalmente, en el que no se puede producir la fecundación, y es un cambio del útero para volver a empezar un nuevo ciclo en el que intentar quedarse preñada o fecundar, procrear. En cambio, en el celo de las perras, durante este sangrado y este momento de ciclo sexual, es en el que pueden quedarse embarazadas, ¿vale? Es el momento de la fecundación. De hecho, incluso el sangrado de las mujeres no tiene nada que ver con el sangrado de las perras. El sangrado de las mujeres se produce porque el endometrio, que es la pared que recubre el interior del útero, como en ese ciclo no ha sido fecundado, se destruye y sale. En cambio, en las perras, ese sangrado que vemos simplemente se produce porque hay una hormona que se llama estrógeno que en los momentos del celo se disparan. Estos estrógenos producen una permeabilidad de los capilares, de las venas, de todos los vasitos sanguíneos que tienen en el útero las perras, y esa permeabilidad produce que estas células sanguíneas se escapen. Y entonces lo que estamos viendo con el sangrado de las perras es esta sangre que se está escapando de los capilares, pero no es parte de la pared del útero que se está destruyendo, como es nuestro caso. ¿Vale? Entonces, por favor, evitad llamarle al celo regla, porque para nada es lo mismo. Y comenzamos con las fases del celo. En las fases del celo nos encontraremos el proestro, el estro, el diestro y el anestro. La primera fase es el proestro. El proestro puede durar entre 9 y 11 días aprox. En esta fase observaremos que en la perrita el tamaño de la vulva aumenta, comienza la descarga sanguinolenta, es lo que más nos llama la atención, empezamos a ver manchas de sangre por la casa.
Podemos observar incluso que aumenta el marcaje con orina en algunas hembras y durante esta fase veremos cómo los machos intentan acercar a la hembra, pero la hembra lo rechaza. Se sienta, se da la vuelta, lo gruñe, no se deja montar. Y la segunda fase del ciclo es el estro. El estro tiene una duración media de entre 5 y 9 días, pero puede llegar a durar desde 3 a 21 días. En esta fase es en la que se produce la ovulación. ¿Qué veremos? Veremos que la perrita deja de manchar tanto, aunque puede seguir manchando, y lo que es más importante es que en esta fase va a aceptar al macho. ¿Cómo podemos observar esta aceptación? Pues que no le gruñe, que se deja olfatear. Nosotros podemos apretar las lumbares de la perra y observaremos cómo mueve la cola hacia un lado para permitir la monta. En la tercera fase del ciclo es el diestro. Puede durar de entre 60 a 90 días y en ello observaremos cómo el tamaño de la vulva vuelve a su estado natural y que la perra, obviamente, ya rechaza la monta. Hay que tener en cuenta que durante esta fase puede existir una patología que se llama embarazo psicológico o pseudogestación, que hablaremos en otro vídeo de ello, pero adelantándoos, es una alteración hormonal que induce a las perritas a producir leche y a pensar que están embarazadas o que han criado. Y por último tenemos el anestro. El anestro es la fase de reposo sexual. Es una fase variable y no va a haber ningún tipo de actividad sexual. A muchos de vosotras y vosotros os interesa este tema, las fases del celo, porque estáis interesadas en montar, en criar a vuestra perra y no sabéis muy bien en qué momento se puede producir la monta para que sea lo más eficaz posible. Se hace de forma general y funciona bastante bien una monta a los 10-12 días de comenzar el celo, que nos encontraríamos en la fase de estro. En esa fase sabemos que se va a producir la ovulación. Y se hace una monta a los 10-12 días y otra a las 24-48 horas. ¿Por qué? Porque los espermatozoides duran en el interior del útero con vida hasta 7 días. Por tanto, tenemos bastantes papeletas de que se pueda producir esa fecundación. De todas formas, si lo que queréis es algo más preciso, podéis acudir a vuestro veterinario, que puede realizar numerosos tests, entre ellos medir los niveles de progesterona y ver en qué momento ese es el más idóneo para producir la monta con mejores resultados. Y todos aquellos que no quieran hacer criar a las perritas ya saben que la mejor opción es esterilizarla. Si queréis saber cuándo, en el vídeo que os dejo aquí arriba, podéis ver toda la información respecto a cuándo, cómo y por qué. Así que nada, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, que hayáis aclarado muchas ideas y nos vemos en el próximo vídeo de Mi Manda Mi Mascota. Muchísimas gracias.